En Radio Guatapurí, una denuncia. Y en los micrófonos de Radio Guatapurí hemos hecho contacto con el abogado Alex Fernández. Él representa a una persona que es propietario de una finca en el municipio del Copey. Esa finca ha tenido unos problemas porque el señor, quien es propietario, la adquirió, alega él, de buena fe, exenta de culpa, pero posteriormente ese predio ha sido solicitado por la Unidad de Restitución de Tierra y tiene un proceso como tal, incluso tiene una medida cautelar, está en estos momentos siendo administrada por la SAE, Sociedad de Activos Especiales. Pero se han generado una serie de problemas que el abogado Alex Fernández, quien apodera al propietario de la finca, va a denunciar a través de estos micrófonos. Abogado Alex Fernández, bienvenido a Radio Guatapurí, muy buenos días. Muy buenos días a usted, destacado periodista de la región norte del país. Nos complace concurrir a su prestigiosa emisora para que sea el PRIUM a través del cual el Estado colombiano se entere de las circunstancias que están sucediendo en el departamento del Cesar, específicamente en el municipio del Copey. El saludo cordial a cada uno de los panelistas de su destacado programa. Sí. Como usted lo indicó, mi nombre es Alex Alberto Fernández Harding, represento a la persona natural y jurídica de la constructora CBC, quien adquirió un predio en franca actividad de escritura pública, cuyo predio mi representado tuvo a bien su usufructo durante el periodo relacionado dentro del año 2013 y posteriormente se le informó a mi representado que el bien, por una declaración existente de un tercero con un ánimo protervo, este bien, quien no registre en el certificado de libertad y tradición ningún título relacionado con propietario vinculado a actos de narcotráfico, e indicar que este bien podría estar relacionado con una investigación en la cual se indicó una medida cautelar. Partiendo de allí del principio de la coherencia, posteriormente, dentro de esta causa, mi representado ha sido víctima de la conducta de invasión. Acá nos caracterizamos por referirnos con nombre propio, encabezado por el señor Abel Barrios, quien ha sido candidato a diversas postulaciones públicas, obteniendo ningún tipo de resultado en su favor. Y no lo obtiene porque este ciudadano ha diseñado una urdimbre para invadir predios en la región del departamento del Cesar. En 2 oportunidades hemos logrado el desalojo. Lo hoy que nos concita dentro de esta atención, luego de tener decisiones favorables en nuestro nombre, para referirnos a las acciones de carácter constitucional, este ciudadano ha permanecido dentro del predio en compañía del señor Jader Villa, quien también manifiesta representar a una organización campesina sin ningún tipo de título dentro de la actuación. Y lo más grave es que previo al periodo electoral, nos referimos al 8 de marzo, este predio viene siendo visitado por candidatos a corporaciones públicas, ofreciendo este predio como una contraprestación a la actividad proselitista. Dentro de este acontecer es claro que se adecúa al tipo penal como abogado penalista y constitucionalista del artículo 390. Existe una conducta de fraude al sufragante de acuerdo a la ley 1864 del año 2017. Abogado, permítanos dialogar, por favor, ¿me escucha? Abogado, con mucho gusto. Sí, abogado Alex, ¿nos escucha? ¿Aló? Claro y fuerte, okay, querido periodista. Sí, perfecto. Entonces, mire, queremos hacerle una serie de preguntas porque usted está haciendo un relato, por supuesto, pero que demos unos datos básicos. Estamos hablando del predio La Constancia, ¿cierto? Nos referimos al predio La Constancia. Perfecto. ¿En qué año su cliente, que es una, digamos, una empresa Cenit, entiendo que de transporte, adquirió el predio y a quién se lo adquirió? Mi representado en el año 2013, mediante escritura pública, muchas gracias, mediante acto público celebrado ante notario, lo recibe del señor Zapata, quien no tiene ninguna relación, Freddy Zapata, con ningún acto de narcotráfico, y aprovecho la oportunidad, quien no tiene ninguna relación con el
ex senador Molina Araujo, donde han aprovechado dolosamente tratando de confundir a Augusto Molina Araujo, quien no tiene ninguna relación ni siquiera filial con el señor senador. Continuamos con sus preguntas, Sí. con mucho gusto. Entonces, usted, su cliente Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos adquiere ese predio en el año 2013 de el señor John Freddy Zapata Franco. Ahí está en el certificado de tradición inmobiliaria que el registro, que fue escritura 067 del 26 de febrero de 2013 en la notaría única de Bosconia, 739 millones de pesos, adquiere el predio. Su cliente ejerce la posesión pacífica durante cuánto tiempo y cuándo empiezan los problemas, cuándo es que se inicia ese proceso de restitución de tierras. Mire, querido periodista, el acto es tan doloso que mi representado solo tuvo en posesión el predio durante un año. En el año 2014 se le coloca en conocimiento a través de terceras personas y se dirige ante la Fiscalía General de la Nación a fin de saber qué sucedió con su bien y se le informa que el bien fue relacionado en un listado de una persona absolutamente a provecho que usted tiene en su poder, como se ha expuesto un acto público como lo constituyen los certificados de libertad y tradición por parte del señor Henao Serna. Le invito a que revise ese certificado de libertad y tradición y no va a encontrar usted un ápice o una mácula que relacione al señor Calle Serna o alias Comba con ese documento que usted tiene en su poder. Lo invito a que haga una lectura de ese documento desde la origen y tradición del bien, donde no hallará usted ningún ápice que relacionase o que permitiese conocer que mi representado tuviese conocimiento de que ese bien proviene de una actividad ilegal. Aprovecho para indicarle que en consecuencia hemos solicitado a la Fiscalía General de la Nación la devolución inmediatamente del bien por ser un tercero de buena fe calificada, exento de culpa. Es importante indicar que la primera decisión de la Fiscalía General de la Nación en el año 2015 fue entregar el bien a mi representado. Sí, abogado, quisiera también que nos ayudara a hacer una precisión con respecto a desde cuándo está el predio invadido, el predio La Constancia. El predio La Constancia ya es la tercera oportunidad y debe enterarse el señor presidente de la República, la doctora Luz Adriana Camargo en calidad de fiscal general de la Nación, el señor procurador Al-Had, del cual solicitamos el traslado, y a los medios la W Radio y de igual forma la Blue Radio, toda vez que es una denuncia de carácter nacional. Desde el año 2023, el señor Abel Barrios ha diseñado todo tipo de urdimbres sistemáticas para invadir el predio. Y lo más grave de esto, mis queridos oyentes, está relacionado con la existencia de la conducta punible del delito de invasión, donde ya la Fiscalía General de la Nación individualizó al señor Abel Barrios y al señor Hanner de la Hoz, quienes han invadido el predio como una diáspora de gitanos que ustedes pueden ubicar, observar el predio y están dividiéndolos y vendiéndolos por el valor de 4 millones de hectáreas, las que corresponden a un propietario privado. En esa primera oportunidad logramos que a través de medidas policivas, de acuerdo a la ley 1801 del año 2016, escasamente el desalojo. Y nuevamente se entregó el predio al señor administrador, que era para la época el señor Molina Araujo. Insisto, reitero que ninguna relación tiene con el senador Molina Araujo, como se trató de indicar, y tampoco mi representado, quiero ser claro, tiene ninguna relación el predio con el señor Hernández, ni con ninguna relación con actividad de carácter procesal, toda vez que mi representado tiene un impoluto proceder dentro del país sin ningún tipo de investigación en su contra. Aunado a lo anterior, este acto sistemático, el señor Abel Barrios, cuando observa que ya se acerca el periodo para la devolución de las 4 acciones de tutela que le daré traslado a ustedes y al país, en las cuales todas las han calificado de improcedente, aunado a lo anterior, del calificativo de improcedente, tiene un calificativo en el cual solicitamos compulsar copias a la Comisión Nacional de Disciplina y a la seccional del Departamento del Cesar, porque ya fueron calificadas como temerarias por parte de la sociedad de activos, quien es el administrador del predio. Ahora bien, deseo hacer una referencia muy puntual. En el marco de la ley 2363 del año 2015 y la ley 902 del año 2017,
no se puede entregar mediante acto administrativo un predio a quien tiene la calidad de invasor. El señor Abel Barrios es un invasor del predio La Constancia. Por tal razón hemos otorgado traslado de igual forma a la Fiscalía General de la Nación, específicamente al señor fiscal Zuleta, al director seccional de la Fiscalía General de la Nación, seccional Valledupar, el doctor Calderón, y lógicamente a la unidad anticorrupción, para efectos de que se investigue el proceder. Vamos a ser enfáticos y vehementes con el carácter público con el cual hemos actuado, con la misma ardentía y compromiso. Si en este acto participan funcionarios que se han permitido ser instrumentalizados de la Agencia Nacional de Tierras, estarían en la conducta de prevaricato por una decisión abiertamente contraria a la Constitución y a la ley. Ese acto, abogado, desde luego, y quiero hacer otra pública denuncia a la MOE, a la Unidad Nacional para el Seguimiento Electoral, en los términos del artículo 390 de la Ley 1864. ¿A qué se refiere la Ley 1864? Se refiere precisamente a la modificación al Código Penal por el delito de instrumentalización y fraude al sufragante con actos de corrupción, que se determina de esta manera: corrupción al sufragante. Abogado, vamos por partes, porque usted, permítame, porque es como usted toca tantos temas a la vez, el oyente tal vez se puede confundir. Usted nos está diciendo que su cliente, digamos, adquiere la finca en el 2013. Posteriormente se le inicia un proceso de restitución de tierras, y el predio le imponen, porque así lo dice el certificado de tradición y libertad, una medida de la sociedad de activos especiales. Ahí designan a un administrador, que es el señor, si mal no estoy, Enrique Molina Araujo, quien no tiene ninguna relación conmigo, no es hermano mío ni familiar, sino simplemente coinciden los apellidos. Homónimo, sí. Exacto. En cierta manera, sí. Sí. Y usted me dice que el señor Abel Barrios, que entiendo que sea Abel Barrios Angulo, que es un líder de la, digamos, de los campesinos. Sí, la asociación campesina a la que le asignaron exacto, la tierra. Asume la tierra. Entonces, la pregunta primigenia es: ¿por qué, si el predio todavía se dispute su titularidad, su propiedad, porque no ha sido vencido en juicio su cliente, no le han demostrado, digamos, que adquirió el bien sin buena fe, exenta de culpa? Entonces, la Sociedad de Activos Especiales y la Agencia de Tierras, ¿por qué entregan ese bien? Porque hay varias noticias donde dicen que se lo entregan a los campesinos, que la recuperan por los campesinos. Explíquenos qué papel, qué rol ha jugado la Agencia de Tierras en esta finca denominada La Constancia. La Agencia Nacional de Tierras, precisamente para nuestros radioescuchas, para tener la claridad suficiente sobre el tema y la alerta a todos los propietarios de predios de la región norte del país, del plan sistemático del señor Abel Barrios para apoderarse de predios. Vamos a retrotraernos para refrescar memoria al periodo en el cual se impone una medida provisional cautelar, no a mis representados, sino de tipo sobre el predio, ley 734, de las denominadas normas de extinción de dominio, y se asigna la administración del predio, como usted bien lo refiere, al señor Augusto Molina Araujo, quien ya hemos indicado no existe ningún lazo de familiaridad con el señor ex senador, y de igual forma para con usted. El procedimiento, el deber ser en derecho, estaría encaminado a que el día 26 de esta anualidad está fijada la fecha para el desalojo, para tener una estructura coherente y cronológica, el desalojo del predio. Hoy ese desalojo, que estaba fijado para el día 26, en efecto, del mes de febrero, hoy el señor Abel Barrios intenta interrumpirlo, toda vez que cita en el predio en varias oportunidades con fake news, noticias falsas, manifestando que a los campesinos de la región se le ha adjudicado el predio. No existe nada más inconstitucional y con el Estado social de derecho que un planteamiento de esta naturaleza. En ese orden, las funciones de la Agencia Nacional de Tierras, de acuerdo, y le invito a tomar la norma 2363
del año 2015 establece que será una administración de los predios cuando a este se le hubiese dado traslado o en una venta. Pero observemos en este caso que no existe, querido periodista y radio escuchas, ningún acto administrativo. El Estado Social de Derecho se pronuncia mediante actos administrativos en una de sus fases. Enseña el profesor Libardo Rodríguez en la obra que todos conocemos, El acto administrativo, que los abogados excelsos de la región han conocido. No existe ningún acto administrativo en que la Agencia Nacional de Tierra le notifique al señor alcalde, al señor personero o a mi representado. No se toma una nota de una comunicación de Facebook y manifiesta que este predio va a ser entregado a una comunidad de campesinos, pero los actos administrativos empiezan a tener efecto a partir de su comunicación. Y ahora bien, ¿cómo se permitiría una continuidad de un acto de invasión para el señor Abel Barrios? Es acto inconstitucional y sumamente contrario a derecho. Por ello nos atrevemos a indicar dos situaciones. Han instrumentalizado al señor Felipe Harman con un acto que no es cierto, o se estaría en una conducta de prevaricato, toda vez que este acto administrativo no ha sido notificado y existe una prohibición legal en el cual un invasor no se le puede adjudicar un predio. Ahora bien, si el señor Abel Barrios, como lo manifiesta, y en el acto que ha colocado de presente, tiene la intención de generar una propuesta al Estado, radique su petición ante la Agencia Nacional de Tierra y no asuma un comportamiento presuntamente de un invasor, y aparte de eso, utilizar las actividades de carácter contrarias a la ley para invadir predios en la región del departamento del Cesar y crear en las propiedades. Quiero ser claro, el señor Abel Barrios no es el primer intento que tiene en esta propiedad. Ha tratado de usurpar como habitante o asaltante de camino, usurpar otros predios en la región donde ya existe una alerta nacional a través de la Dirección Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación. En consecuencia, para atender su pregunta, la Agencia Nacional de Tierra no ha producido ningún acto administrativo que se le notifique a las partes interesadas, ni siquiera a la señora fiscal dentro de este caso. Okay. Permanezco atento a sus preguntas. La última pregunta es, usted al final menciona también que este predio está siendo utilizado para hacer un proselitismo político, para, digamos, de alguna manera hacer política con él. ¿Nos puede dar las circunstancias de tiempo en que esto ha sucedido y quiénes son los que están haciendo ese uso político de este predio? Con mucho gusto. Como ustedes pueden observar, existe un relicario de actos contrarios, lesivos, en medio de toda una urdimbre y una horda de personas que tratan de apoderarse del predio y lo comercializan, situación que no vamos a permitir. Voy a ser supremamente específico en indicar en los términos de la Ley 996 del año 2005, que establece un conjunto de prohibiciones de carácter legal y contratación directa durante los periodos preelectorales. Precisamente esta norma tuvo su origen en el periodo del gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez, en el cual se planteó una reelección. Esta norma, la ley 996 del año 2005, establece prohibiciones, pero observe cómo en este caso, muchísimas gracias por su pregunta, cómo incurren en la conducta de fraude y corrupción al sufragante, específicamente la corrupción al sufragante del artículo 390. Toda vez que se promete la entrega y la adjudicación a campesinos, presuntamente quienes realmente tienen ya bienes asignados, los hemos estudiado, y tienen incluso ya hasta profesores tratando de estar en ese predio, cuando tienen 2 y 3 bienes asignados a través de la Oficina de Instrumentos Públicos. Y estas personas han visitado durante los periodos del día 13 de febrero y 14 de febrero candidatos del partido, presuntamente Pacto Histórico, y han realizado reuniones en el predio donde prometen la adjudicación del predio. No hay nada más delictivo y es un acto de corrupción al sufragante, está determinado en la norma. Tan cierto es que existen gobernadores condenados por este tipo de actos. Es así como se realiza un acto de
sistemático, asimétrico de proselitismo político cuando se promete este predio para la adjudicación a cambio de votos. Este es un acto que hemos denunciado y precisamente en las elecciones del 8 de marzo y 31 de mayo al Congreso de la República y a la Presidencia de la República exigimos la presencia de la Unidad Especial de la MOE para detectar y hacer públicos los actos donde estas personas que están relacionadas y habitando de manera ilegal el predio La Constancia, en su condición de sufragantes, destinarían su votación a un candidato del pacto histórico. Lo denunciamos y seremos vehementes de este acto de corrupción al sufragante. Esta denuncia la hacemos del contenido nacional a cada uno de los medios y a la Procuraduría General de la Nación, y de igual forma específicamente a la Fiscalía General de la Nación. Ahora bien, aprovechando su pregunta, el artículo 263 establece el tipo de penal de invasión. Quien habite de manera ilegal un predio, este ciudadano a lo largo y con un conjunto de maniobras ha permanecido sobre todo en las horas nocturnas, porque usted se ubica en el predio en este momento y puede observar, estoy a poca distancia del lugar, y puede observar que en este momento está desocupado. Pero inmediatamente hacen presencia en las autoridades para practicar procedimientos y es una diáspora en motocicletas y en distintos medios donde hacen presencia y ya los tenemos identificados y sabemos cuál es el proceder de estas personas. Por tal circunstancia, vamos a continuar con las acciones ante la Fiscalía General de la Nación y este acto no puede servir para el criterio LIPE 14, en el cual consideraba laissez-faire del Estado soy yo. No puede existir un funcionario que considere estar por encima de la ley. Todos los funcionarios, independientemente de la Agencia Nacional de Tierras, estamos sometidos al imperio de la Constitución y la ley, como indica el artículo 122 constitucional. Bueno, muchas gracias, abogado, por exponer aquí el caso de la finca La Constancia, ubicada en el municipio del Copey. Que tenga usted un buen resto de día. Muchísimas gracias a ustedes y continuaremos blandeando las banderas y espadas y esgrimiéndolas de la justicia, y muchas gracias a su medio radial en nombre de Fernández Harding Abogados y de CBC Constructores. Muy amable. Bueno, ahí está pues la versión del propietario del predio de la finca La Constancia. Él hace unas denuncias bastante fuertes en contra de varias personas, de Abel Antonio Barrios. Abel Barrios, Angulo, si mal no estoy, y que es un líder campesino, y también en contra de la Agencia de Tierras. Dice que el predio lo invaden a pesar de que no se ha determinado en última instancia que es, digamos que se haya extinguido su dominio y haya pasado a propiedad del Estado. Está en este momento con una medida cautelar de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, pero allí ha habido varios, digamos, reuniones o sea, se ha creado la expectativa de que ese predio, si se llega a, digamos, a vencer en juicio al propietario y quitarle la propiedad, pues pasaría a manos de organizaciones campesinas. Lo que sí preocupa es la denuncia de fondo, y es que mientras esto sucede, se esté haciendo política con ese predio, porque así como es censurable que en Aguachica se utilice un carro tanque, así sea por un empresario privado, para hacer política, poniéndole unas calcomanías y diciendo que el señor eso lo hace en invierno y en verano y a toda hora, pero tiene una muy mala presentación, que coja un carro particular, saque agua de los hidrantes del municipio y la reparta a los barrios populares y digamos, y vulnerables. Así de igual de malo, como hoy el país censura eso, también es igual de censurable que un predio que aún no se define su propiedad, porque está, digamos, sujeto a una serie de procesos y todavía no se ha vencido en juicio su propietario, se ha utilizado para hacer política. Porque no nos puede pasar, y esa es la doble moral que tenemos aquí, que nos parece malo el tema de los carrotanques de Aguachica, porque tiene la calcomanía de dos políticos, de Didier Lobo y Ape Cuello, pero nos parece bien que se utilice un predio que no se ha definido para hacer política porque es en favor del pacto histórico. Las dos cosas son igual de censurables. Y eso creo que es el mensaje que debe quedar aquí. Por supuesto, el señor Abel Barrios tendrá la oportunidad de exponer su versión sobre lo que aquí las acusaciones que se le indican. 7:06 de la mañana, martes 24 de febrero, primera emisión de la Tribuna del Cesar.
Radio Guatapurí. Seriedad y seguridad en la información.